Bienvenidos amigos brigadistas de la Brigada de Repliegue y Evacuación. Ahora expondremos el capítulo 1 del curso intermedio de Repliegue y Evacuación, comprendido dentro de la ruta de capacitación de protección civil para brigadistas. Se llama simulacros, preparación, ejecución y evaluación. En la Ley General de Protección Civil se establece la definición del simulacro y es la representación mediante una simulación de las acciones de respuesta previamente planeadas con el fin de observar, probar y corregir una respuesta eficaz ante posibles situaciones reales de emergencia o desastre. Implica el montaje de un escenario en terreno específico, diseñado a partir de la identificación y análisis de riesgos y la vulnerabilidad de los sistemas afectables. En la guía práctica de simulacros de evacuación en inmuebles de la Coordinación Nacional de Protección Civil, presentada en abril del año 2021, se establecen perfectamente todos los parámetros a considerar para la preparación, ejecución y evaluación de simulacros, información que presentaremos a continuación. Sin embargo, enriqueceremos el presente texto con información adicional que consideramos de suma importancia incluir para que sea más sólida la explicación. Preparación, planeación del simulacro e identificación de riesgos del inmueble. La planeación del simulacro debe incluir la definición clara del objetivo, también la identificación de los participantes, características del inmueble, elaboración de los escenarios, formatos de observación y evaluación, planos, croquis y recursos necesarios para su ejecución. Características del inmueble. También se requiere conocimiento del tipo de riesgos a los que por razones de ubicación, operación, uso o servicio que preste el inmueble pueden estar expuestos sus usuarios, así como a sus características que lo hacen más vulnerable. Para facilitar la identificación de las características físicas y el uso del inmueble, es recomendable consultar los planos e identificar número de niveles, superficie del terreno y superficie construida, año de construcción, uso del suelo, usos del inmueble, si cuenta con escaleras de emergencia, tipo del acceso al inmueble, datos estructurales, no estructurales o arquitectónicos relevantes, salidas de emergencia, puntos de reunión, áreas de mayor seguridad, uso y estado actual de las instalaciones hidráulicas, toma municipal, número de descargas al drenaje, número de cisternas y su capacidad, número de tinacos y capacidad, tipo de tuberías, galvanizada, cobre, etc. Uso y estado actual de las instalaciones eléctricas, volts de la acometida, tipo terrestre o aérea, especificación de transformadores, tipo y ubicación de interruptor general y secundario, contactos y apagadores, etc. Multicontactos que llegan a una sola toma de corriente, uso y estado actual de las instalaciones de gas, tanque estacionario, fecha de instalación, regulador de presión, ubicación de válvulas, zona donde se ubica, calles y avenidas que lo circundan, norte,
sur, oriente, poniente. Espacios abiertos existentes en el entorno, como parques, campos, etc. Inmuebles vecinos, tipo y giros, bodegas, almacenes, comercios, oficinas, unidad habitacional, etc. Idealmente, esta información debe estar integrada en el programa interno de protección civil. De no ser el caso, deberá investigarse, ya que el siguiente paso consiste en elaborar un croquis o plano sencillos del edificio por cada nivel, anotando las áreas circundantes. Material para la planeación del simulacro. Equipo y material para realizar tareas de señalización y evaluación, tales como acrílicos, papelería y pinturas. Materiales para elaborar croquis o planos para la identificación de riesgos y áreas de seguridad. Señalización de conformidad con las características establecidas en la NOM 003 Segov 2011. Informativas, de precaución, prohibitivas, obligatoria. Equipo para brigadistas, tales como chalecos, gorras, silbatos, brazaletes, lámparas, etc. Identificación de riesgos. Esta tarea permitirá detectar daños probables a inmuebles y usuarios causados por fenómenos perturbadores de origen natural y humano, instalaciones peligrosas y la presencia de materiales que tengan características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables y biológico-infecciosas. Es muy importante incluir no solo los riesgos internos del inmueble, sino también los externos y sus posibles encadenamientos con otros fenómenos destructivos, debido a que un inmueble puede estar expuesto a diversos tipos de amenazas, cuya probabilidad de ocurrencia es distinto. Es necesario establecer un orden descendente, comenzando por aquellos fenómenos más probables. Una vez que se ha concluido la identificación de amenazas, es que conviene preguntar en qué medida el inmueble y usuarios están preparados para enfrentarlos. Debe tenerse presente que un inmueble que haya sido diseñado y construido bajo los lineamientos de un reglamento de construcciones y cuyo uso sea consistente con los usos del suelo y licencia autorizados, ofrecerá menor vulnerabilidad física que otros inmuebles que pertenezcan al sector informal de la construcción, los que se caracterizan por escasos controles de calidad y supervisión, lo que contribuye a que sean, en general, susceptibles de dañarse. La realización de las actividades señaladas mostrará en su conjunto la vulnerabilidad del inmueble, de manera que sus resultados serán la base para la elaboración de las hipótesis del simulacro y escenarios sean lo más realistas posible. Los métodos por considerar para determinar el nivel de riesgo son análisis de riesgo por método deductivo, fenómenos identificados y sus niveles de riesgo, cualitativos, cuantitativos y semi-cuantitativos. Referido a análisis de riesgos, se dividirá en dos: identificación de riesgos por método deductivo, de lo general a lo particular, y dos, lista de los fenómenos identificados y priorizados según el grado de riesgo calculado. Métodos por considerar para determinar el nivel de riesgos: cualitativos, cuantitativos y semi-cuantitativos. El análisis de riesgos debe contemplar las 38 amenazas clasificadas como fenómeno perturbador,
que se describen en el artículo 2 de la Ley General de Protección Civil. Grupo: fenómeno geológico. Fenómeno y saber si está expuesto a sismos, erupciones volcánicas, tsunamis, inestabilidad de laderas, flujos, caídos o derrumbes, hundimientos, subsidencia, agrietamientos. Grupo: fenómenos hidrometeorológicos. Fenómeno y saber si está expuesto ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres, tormentas de nieve, granizo, polvo y electricidad, heladas, sequías, ondas cálidas y gélidas, tornados. Grupo: fenómeno químico tecnológico. Fenómeno y saber si está expuesto incendios de todo tipo, explosiones, fugas tóxicas, radiaciones, derrames. Grupo: fenómeno sanitario ecológico. Fenómeno y saber si está expuesto epidemias o plagas, contaminación del aire, contaminación del agua, contaminación del suelo, contaminación de alimentos. Grupo: fenómeno socioorganizativo. Fenómeno y saber si está expuesto demostraciones de inconformidad social, concentración masiva de población, terrorismo, sabotaje, vandalismo, accidentes aéreos, marítimos o terrestres, interrupción o afectación de los servicios básicos o de infraestructura estratégica, reducción de riesgos para la evacuación. El objetivo de que previamente al ejercicio se identifiquen riesgos y obstáculos que puedan entorpecer la evacuación es reducirlos y corregirlos, tanto en el exterior como en el interior del inmueble. Se debe reconocer toda situación que implique riesgo en el momento de la evacuación. Objetos susceptibles de caer o volcarse, obstáculos en pasillos, escaleras, etc. Revisar si las puertas de acceso abren libremente. Condiciones estructurales del edificio, preferentemente con la asesoría de un ingeniero. En el exterior del inmueble es recomendable reconocer el flujo vehicular, riesgos por cercanía de gasolineras, gaseras e industrias, establecimientos comerciales que manejan sustancias peligrosas, etc. Líneas de conducción de energía, ductos que conduzcan materiales peligrosos. Formato 2. Identificación de peligros. Nombre del inmueble, día, mes y año. Identificación de peligros, peligros internos. Nombre del propietario o responsable del inmueble, responsable del programa interno de protección civil. Número de teléfono, número de fax, domicilio, número exterior, número interior. ¿Entre qué calles? Colonia, municipio, entidad, giro o actividad en el inmueble. Número de niveles, incluyendo sótano, entrepisos y anexos. Superficie total, metros cuadrados construidos. Antigüedad del inmueble
o instalación, población fija, población flotante, croquis de localización por cada nivel donde se señale lo siguiente: descripción y señalar si cuenta o no cuenta, norte geográfico del inmueble, riesgos internos identificados, zonas consideradas como alto riesgo, equipos y servicios de emergencia, rutas de evacuación y salidas de emergencia, zona de menor riesgo y zona de conteo, si ésta se ubica dentro del predio, señalización y significado, y quien lo elaboró con firma. Censo y registro de población del inmueble. Para la realización del simulacro de evacuación, es recomendable cuantificar y clasificar a los ocupantes del edificio en lactantes, infantes, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas enfermas y población flotante. Con tal fin, se deben elaborar un censo y un registro de acceso a las instalaciones que durante la evacuación servirán para control. La periodicidad mínima conveniente para realizar estas tareas es semestral para el censo, cotidiano para el registro de acceso, con el fin de que durante el ejercicio se precise desde dónde se les debe evacuar. Siempre resulta conveniente señalar la ubicación de los ocupantes por pisos y por áreas. Formato 3. Registros de accesos con día, mes y año en la fecha, nombre del inmueble, domicilio, registro de accesos, nombres, visita a, asunto, número de piso, hora de entrada, hora de salida, número de gafete, quién lo elaboró con firma. Formato 4. Población del inmueble, que es el censo general, con fecha donde se muestre día, mes y año, nombre del inmueble, domicilio, población del inmueble, hacer mención de cada piso, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, etc. Y en cada uno de ellos, lactantes, infantes, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, población flotante y personas enfermas. Los datos de quien lo elaboró con firma. Formato 5. Lista de verificación de evacuados, con fecha, especificando día, mes y año, nombre del inmueble, domicilio. Lista de verificación de evacuados, hacer mención de cada piso, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, etc. Y en cada uno de ellos especificar nombre, ocupante, visitante, condición. Si es necesario enviar al hospital, saludable, y si se encuentra herido o no. Los datos de quien lo elaboró con firma. Es importante considerar que la dinámica de ocupación de un inmueble depende de su uso o giro establecido y que hay horarios o áreas internas que, por el servicio que proporcionan, pueden favorecer la concentración de muchas personas, lo que obliga a considerar también escenarios de evacuación bajo condiciones críticas, identificación de áreas de seguridad. Generalmente, en el inmueble existen áreas donde las personas se pueden resguardar. También, fuera del edificio, algunas zonas más o menos abiertas,
como patios pueden ofrecer la seguridad necesaria. Se recomienda identificar y señalar tales lugares para utilizarlos durante el simulacro de evacuación. A estos sitios se les ha de considerar y señalar permanentemente en los simulacros para que automáticamente brigadistas y evacuados los reconozcan. Determinación de rutas de evacuación y salidas de emergencia. Haber reconocido ampliamente el edificio, áreas circundantes, ocupantes, brigadistas, etc., aporta elementos suficientes para ubicar rutas y salidas ante cualquier eventualidad que requiera el desalojo del inmueble. En todos los simulacros de evacuación se han de utilizar las rutas y salidas identificadas previamente. No se deben limitar a una sola, sino todas las que sean posibles ante cualquier evento adverso. La determinación de las más adecuadas se logra mediante pruebas preliminares de tiempos, de recorrido y simulacros. Una vez determinadas, a las rutas se les identifica mediante señales y a estas se les debe dar mantenimiento permanente. Normas de tránsito para la evacuación. Estas normas aluden a actitudes que se han de adoptar durante un simulacro para el desplazamiento seguro y fluido por las rutas de evacuación. Debe prestarse atención especial a la coordinación de los tiempos requeridos conforme a las características de las rutas de evacuación, como son escaleras, pasillos, etc. Esta coordinación se refiere a estimar el lapso necesario de cada piso o área para abandonar el edificio y al orden de realización del proceso de salida. Si se carece de ello, las escaleras o salidas de emergencia se pueden saturar o congestionar e impedir la fluidez de tránsito de las personas y generar caos. Es importante recordar que generalmente algunos miembros de las brigadas de protección civil transitan en el inmueble debido a la necesidad de hacer recorridos constantes por la instalación, verificar áreas de seguridad, verificar la correcta operación del equipo, verificar que las rutas de evacuación estén libres de obstáculos. Por esta razón, cuando se elaboren las normas de tránsito, se debe procurar dejar corredores o pasillos que permitan el paso a los brigadistas. Ejemplo, las personas tienen la obligación de circular por el lado derecho de las rutas de evacuación, de tal manera que por el espacio libre de estas puedan transitar los brigadistas o cuerpos de auxilio. La alarma es una señal sonora o lumínica que se emite para iniciar el proceso de evacuación del edificio durante un simulacro o en caso de emergencia real. Existe gran variedad de sistemas de alarma: campanas, silbatos, timbres, sirenas. El tipo de alarma que se seleccione debe ser adecuado a las características del inmueble, las actividades que en él se realicen, las personas que habiten, laboren o acuden a él como usuarios, luces y sonido, etc. Ejemplo de códigos de alertamiento que pueden ser empleados ante una posible evacuación de personal. Este es solo un ejemplo y se puede personalizar para tu inmueble, pero todos lo deben de conocer. Independientemente del sistema que se elija, debe cumplir los requisitos siguientes: escucharse o verse en todas las áreas donde se encuentren usuarios del edificio, no confundirse con sonidos ambientales generados dentro o fuera del inmueble. Si para su funcionamiento
requiere corriente eléctrica, disponer de un sistema alterno de suministro de energía o contar con un sistema de respaldo de energía propio. Duplicidad de alarmas. Método de evacuación. En cada instalación se debe decidir su propio método de evacuación, pues está en función de sus características propias y debe comprender acciones que permitan coordinar a cada participante, criterios para accionar el sistema de alarma, determinación de la duración de la evacuación. Es recomendable que sin afectar la seguridad de las personas se realice en el menor tiempo posible. Momentos de intervención de grupos de apoyo externo. Modalidades que la situación imponga debido al efecto destructivo o área de influencia afectada. Formulación de hipótesis y diseño del escenario. Para la formulación de hipótesis y el diseño de escenarios se deben considerar situaciones reales de riesgo, vulnerabilidad, características de la población del inmueble como cantidad y condición física, capacidad de respuesta, equipamiento. Es en este sentido que se efectuará el simulacro de evacuación. Con base en el diagnóstico de riesgos se realiza la elección de la amenaza de mayor probabilidad de ocurrencia, la estimación de una posible secuencia de eventos y sus consecuencias, saturación del sistema eléctrico, cortocircuito y chispas eléctricas, conato de incendio, cancelación de una ruta de evacuación por derrumbe, fuego o inundación, personas heridas, personas afectadas por crisis nerviosa, etc. Determinación de áreas y zonas vulnerables según él o los fenómenos seleccionados para el simulacro. Identificación de personas susceptibles de sufrir las consecuencias del impacto del fenómeno. Para que el escenario cumpla con su cometido, debe apegarse lo más posible a la realidad y al resumen narrativo que se haya elaborado. Ejecución. De manera general, se pueden considerar dos tipos de simulacros: con previo aviso y sin previo aviso. Cuando se trate de la primera vez, siempre es recomendable que a todos los habitantes y de manera especial a quienes en la unidad interna de protección civil desempeñan alguna actividad se les avise. Si ya se han realizado simulacros con previo aviso y hay consenso en que los resultados han sido positivos, conviene programar y efectuar uno sin previo aviso, salvo para algunos integrantes de la unidad interna de protección civil y con mucha supervisión. Es importante destacar que si a estos simulacros no les preceden varios de previo aviso, pueden provocar consecuencias negativas. A todos los participantes se les debe informar la posibilidad de realizar los de sin previo aviso para evaluar la respuesta en condiciones mucho más cercanas a la realidad. La ejecución del simulacro consiste en llevar a la práctica todo aquello que se planeó, lo que se acordó en el ejercicio de gabinete y la aplicación de los procedimientos y normas establecidas. Contempla los siguientes aspectos: solución de los problemas imprevistos derivados de la emergencia, actuación oportuna y eficiente, utilización adecuada de los recursos. Simulacro con previo aviso. Se notifica a usuarios del inmueble, vecinos del lugar, a fin de que no les genere intranquilidad o alarmas
y no propicien movilización innecesaria de grupos voluntarios ni recursos. Autoridades locales de protección civil. Siempre se ha de procurar mantener una coordinación con autoridades locales de protección civil a efecto de determinar su participación y contar con su asesoría para la planeación, ejecución y evaluación del ejercicio. También se recomienda invitar y confirmar la asistencia de grupos de apoyo externos, tales como Cruz Roja, Heroico Cuerpo de Bomberos, Policía y Tránsito Local, etc., para contar con auxilio en caso de ocurrir algún imprevisto. Evaluadores, con el propósito de calificar el ejercicio. Observadores, para que sean testigos del simulacro. Formato 6. Difusión del simulacro. Fecha, con día, mes y año. Nombre del inmueble. Domicilio. Difusión del simulacro. Elaborar una relación de aviso y saber si o no se realizó y si fue por teléfono, contacto personal, si confirmó o no lo hizo a vecinos, construcción al norte, construcción al sur, construcción al oriente y construcción al poniente. Autoridades de protección civil, estatal, municipal o alcaldía, vigilante propio, autoridades de zona, bomberos, cuerpos de rescate, cuerpos médicos, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o ISSSTE, Instituto Mexicano del Seguro Social o IMSS, Secretaría de Salud, Cruz Roja, quien lo elaboró con firma. Verificación de los elementos de respuesta y activación del simulacro. A fin de verificar si el inmueble está en condiciones de efectuar el simulacro, como es existencia de señales, rutas de evacuación libres de obstáculos, etc., se deberá realizar nuevamente un recorrido previo por las instalaciones, probar equipos de comunicación previamente al inicio del simulacro. Los grupos de observación, evaluación y voluntarios se deben instalar en lugares estratégicos para verificar el proceso de salida, evaluarlo y, si es necesario, intervenir oportunamente. Inicio del simulacro. Una vez finalizadas las acciones de preparación conforme al horario programado, se acciona el sistema de alarma. En este momento se inicia el simulacro. Comienza el conteo del tiempo de salida y la activación de todos los participantes, procurando con la mayor responsabilidad realizar las acciones y atender las indicaciones de los brigadistas. Es importante destacar que la realización de un simulacro debe garantizar la seguridad e integridad de quienes participan. Evaluación. Es la verificación, comparación y medición del desempeño, la coordinación y comunicación entre los participantes, así como de la aplicación de procedimientos, observancia de normas y del uso, funcionamiento y aprovechamiento de los recursos disponibles. Al finalizar el simulacro, todos los miembros de la Unidad Interna de Protección Civil se deben reunir con el propósito de consolidar aciertos y corregir fallas, con apoyo en los resultados entregados por los evaluadores del ejercicio. La evaluación del simulacro se realiza mediante observación y seguimiento de todo el proceso de ejecución. Para ello, se elabora un formato con los temas relevantes del simulacro, los cuales se discuten durante la reunión evaluativa. Se emiten juicios que se deben anotar y valorar en el apartado de observaciones para corregir errores o mejorar
el plan de evacuación. Formato 7. Evaluación del simulacro. Poner la fecha especificando día, mes y año. Nombre del inmueble. Domicilio. Evaluación del simulacro. Calificar la actividad con los valores excelente, bueno, regular, malo o pésimo y brindar observaciones. Definición del escenario. Análisis de las condiciones del inmueble. Análisis de las características de la zona. Análisis del tipo de riesgo. Determinación de la población del inmueble. Identificación de riesgos. Rutas de evacuación. Salidas de emergencia. Tiempos de desalojo. Áreas de seguridad. Normas de tránsito. Equipamiento. Actuación de jefes de piso. Actuación de brigadistas. Procedimiento de evacuación. Hipótesis. Escenario. Actuación de grupos externos. Difusión de simulacros. Revisión previa de planeación. Mecanismos de evacuación. Recursos materiales. Alarma. Verificación del inmueble. Comportamiento de brigadistas. Comportamiento de evacuados. Daños a personas. Daños a bienes. Marcando con una cruz la calificación correspondiente, seguido del nombre de quien lo elaboró con firma. La evaluación se ha de realizar confrontando la respuesta esperada con respecto a la obtenida. Se incluyen las acciones de la brigada y la de los ocupantes del inmueble. Sistemas y componentes. Hipótesis y escenario. Se evalúa si efectivamente lo planteado en las hipótesis y el escenario ameritaban la evacuación. El escenario concordaba con la amenaza seleccionada. Esta era la de mayor probabilidad de ocurrencia. Sistemas de alarma. Se tiene que considerar si hubo un responsable de accionarla. Se accionó oportunamente. Todas las personas que ocupaban el inmueble la escucharon o vieron. Fue efectiva para iniciar todo el movimiento del simulacro. Rutas de evacuación. Se toma en cuenta si fueron adecuadas. No hubo obstáculos. Señalización. Se debe analizar si cumplieron su función conforme a lo previsto. Actuación de los brigadistas. Se califica cumplimiento de funciones según las instrucciones de los jefes de piso. Comportamiento durante la evacuación. Apoyo externo. Se observa oportunidad de asistencia. Coordinación con el jefe del inmueble. Cumplimiento de funciones si fueron los adecuados y necesarios. Usuarios. Se analiza cumplimiento de las normas adoptadas. Acatamiento de las indicaciones de jefes de piso, brigadistas. Conducta durante el simulacro. Difusión del simulacro. Se analiza si fue suficiente y correcta la información que se dio a usuarios, vecinos, autoridades, grupos de ayuda, observadores, invitados. Reunión previa de planeación. Se anota si se efectuó. Acataron las resoluciones acordadas. Otras observaciones. Registro de situaciones extraordinarias que hayan ocurrido. Informe detallado a todos los participantes acerca del resultado de la evaluación. Exhortación a hacerlo cada vez mejor. Reconocimiento a los participantes. Es necesario tener presente que en la mayoría de los casos, los responsables de un simulacro y en general
de las acciones de protección civil son personas que altruistamente desarrollan estas funciones. Para ello, para mantener su disposición y participación, es importante estimularla y reconocer sus labores. También es recomendable reconocer la participación y desempeño general de todas las personas, convocándoles a promover acciones preventivas, comenzando incluso desde el ámbito familiar. Amigos brigadistas, mi reconocimiento para ustedes en los ejercicios de simulacro. Control y medición de resultados. Para realizar la evaluación del simulacro, es preferible utilizar formatos que nos permitan ordenar los conceptos por evaluar. Elementos que se deben observar como mínimo. Registro escrito de la evidencia del ejercicio de gabinete para planear el simulacro. Registro de situaciones extraordinarias que ocurran durante el ejercicio. Verificar que concuerden la hipótesis, el escenario, la amenaza, si ameritaba la evacuación del inmueble y probabilidad de ocurrencia. Verificar que el sistema de alertamiento sea el adecuado, si se nombró un responsable para activarlo, si se accionó oportunamente, si todas las personas que se encontraban en el inmueble lo escucharon o lo vieron y si fue efectiva para la iniciación del simulacro. Corroborar que las rutas de evacuación, salidas y salidas de emergencia fueron adecuadas, si cumplieron su función y si se encontraban libres de obstáculos y señalizadas. Valorar si la actuación de los brigadistas y jefes de piso cumplieron sus responsabilidades, si hubo coordinación con los apoyos externos, el comportamiento con los usuarios fue adecuado y acataron las instrucciones. Valorar si la conducta durante todo el ejercicio fue adecuada, tanto del personal, brigadistas, jefes de piso y los cuerpos de apoyo externo, con respecto de los usuarios. Valorar si la difusión del simulacro fue suficiente, correcta y si se proporcionó a usuarios, vecinos, autoridades, grupos de ayuda, observadores e invitados. Evaluar si durante el desarrollo del ejercicio, cómo fue la comunicación y la coordinación del responsable del inmueble, jefes de piso y brigadistas con respecto al apoyo externo. Si se informó detalladamente a todos los participantes en todo momento de la situación prevaleciente y de los resultados de la evacuación. Valorar si durante la reunión de evaluación se reconoció la labor de los participantes, los responsables del inmueble, brigadistas y cuerpos de apoyo. Valorar que se alienta a la población a realizar el ejercicio cada vez mejor, reconocer y estimular las actividades que realiza para seguir manteniendo su disposición y participación, que es muy importante. Valorar si se recomendó convocar a las personas a promover acciones preventivas, comenzando incluso desde el ámbito familiar. Los conceptos enumerados son los mínimos por considerar durante la evaluación, ya que dependiendo del tipo y tamaño del ejercicio y de la experiencia que se adquiera con cada simulacro, se podrán incluir otros temas de evaluación, evidencias documentales. En todos los ejercicios de simulacro realizado en cada uno de los inmuebles se debe contar con soporte documental y fotográfico que proporcione testimonio de las actividades correspondientes del año en curso. Incluye como mínimo minutas de reunión, seguimiento de acuerdos, expedientes de documentación básica, fotografías de las reuniones y del simulacro. Toda la evidencia documental se integrará al programa interno de protección civil.
Amigos, su participación en los simulacros es lo más importante, porque conocerán las rutas de evacuación y puntos de reunión y sobre todo las zonas de menor riesgo y los tiempos de evacuación que se requieren. Su amigo, el capitán Asdrúbal Urrutia, les manda un fuerte abrazo y sigamos participando en estas labores de prevención que nos ayudan a salvar nuestra vida. Excelente día.